Paz y bien a cada uno de ustedes, fieles hijos de Dios, que escudriñan las escrituras sagradas, alrededor todas ellas escritas, versando sobre Jesús, el Mesías, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Invocamos el Espíritu Santo que guíe nuestra incursión, nuestro abordaje de la divina palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Dios se reveló, es decir, se manifestó a los hombres en el pueblo de Israel. Primero esa revelación de Dios, de quién es Él y qué plan tenía, se puso se transmitió oralmente. Posteriormente y gradualmente por diversos soportes se colocó por escrito y ha llegado siguiente hasta nuestros días en ediciones muy bien elaboradas, de las cuales tenemos estos ejemplos que pedimos referencien para adquirir. La que tiene a la izquierda, el método de abordaje de la Sagrada Escritura, denominado con Lectio Divina, que consiste en leer, reflexionar, orar y actuar la palabra. El siguiente eh, es heredero de la Biblia de Jerusalén, con profusión de citas, pero también excelentes notas. Es lo que hay que valorar mucho de esta Biblia, que distribuye la BAC y San Pablo. La Biblia de Navarra, que tiene excelentes notas, que borran la excusa de que no lee la Biblia porque no se entiende. No, las notas explican todo aquello para que el lector necesita tener claridad. La Biblia de la Iglesia en América es hecha por biblistas latinoamericanos que comprenden la idiosincrasia del latinoamericano. Y la Santa Biblia de Monseñor Strobinger, que es de las más largas notas que una versión de Biblia haya presentado, aunque pues tiene dificultad por la letra pequeña, pero que se remedia con un buen lente. Siguiente. Nosotros usamos aparte de estas versiones, empleamos la Biblia Dida G, que es la única que relaciona el texto sagrado con el catecismo. Siguiente. Dos libros fundamentales para la fe del católico tibio y principiante. En general, podemos calificarnos de principiantes, puesto que poco somos dados al estudio, meditación, contemplación y accionar de la palabra de Dios. Siguiente. Al utilizar los números del Catecismo Católico, estamos recorriendo estos cuatro ejes temáticos que tiene el Catecismo. De manera que les pedimos que aprovechen muy bien leer, retener y llevar a cabo lo que sugieren los números de catecismo que traemos a colación en cada lectura de cada domingo. En este caso, el domingo 21 de tiempo ordinario. Siguiente.
La Biblia hebrea no incluye el Nuevo Testamento nuestro, porque los hermanos judíos todavía no reconocen a Jesús como Salvador y Señor. Aquí la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro está dividida entre tres partes: la Torá, la ley mosaica, primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, 12 menores, 4 mayores, los escritos que comprenden poesía sagrada, sabiduría, historia y crónicas sagradas. Siguiente. El acrónimo de esos libros se llama Tanaj o Tanakh. Jesús, en estas lecturas de este 21º domingo del tiempo ordinario, llama a todos, pero primero llama a Israel y por medio de los apóstoles y su ministerio llama a todo aquel que escuche el mensaje de la iglesia. Siguiente. La Biblia habla de Jesús. Para los judíos, el Mesías. Para nosotros también, Mesías Salvador, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, como hombre predicó, enseñó, hizo el bien, fue martirizado, resucitó, ascendió a los cielos, vendrá por segunda vez, ya como rey victorioso a juzgar a vivos y muertos. Siguiente. La Sagrada Escritura contiene enseñanzas, revelaciones de Dios. Toda la Sagrada Escritura habla de Jesús, quien apareció en Israel enseñando. Por eso en muchos pasajes se le denomina a Jesús rabí. Un rabí cuyas enseñanzas estremecieron el sistema legal y de autoridad de Israel, que provocó conspiración contra él y su sacrificio en la cruz, su crucifixión, a pesar de enseñar una ley de amor, una ley que superaba la ley judía, donde tenía vigencia, por ejemplo, aquella creencia de ojo por ojo, diente por diente, amar al amigo, odiar al enemigo. Y esa doctrina de Jesús opuesta a esta no era motivo para condenar. Por eso Jesús murió injustamente, calumniado y vilipendiado, pero su sacrificio tuvo alcance mundial, incluso tiempo, supera el tiempo de él en Palestina y abarca a todas las generaciones de todos los tiempos, de todos los lugares. Siguiente. En Jesús se manifiesta el plan de Dios de pagar por las culpas de todos, enlazarse con María, quien sufrió en su alma la pasión de su Hijo de cuerpo y alma, remediando el pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva en la cruz. En un árbol comenzó el desmadre de la humanidad, en un árbol se recupera. Siguiente. La Sagrada Escritura se explica a sí misma. La Iglesia se esfuerza en entender y explicar la Sagrada Escritura alrededor toda ella de la persona de Jesús. Tenemos dos textos del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, Isaías y Salmo, y dos textos del Nuevo Testamento no aceptados por los judíos,
Carta a los Romanos y Evangelio de Mateo. Siguiente. Abraham es el padre de la fe, que aglutina la fe judía, cristiana e incluso musulmana. Abraham es el que une todos estos pueblos que están aquí referenciados por este mapa y que en ese pueblo Israel convoca a todos los pueblos de la tierra donde alcance y llegue el mensaje de la iglesia a través de sus apóstoles, misioneros, predicadores, catequistas. Siguiente. Veamos en la primera lectura. En cada época de Israel, Dios llamaba a siervos a gobernar, les otorgaba sus poderes para guiar al pueblo hacia Él, en la comunión, el pacto que se suscribió desde su salida de Egipto como esclavos a la libertad de los hijos de Dios, de la autonomía en la tierra prometida. Destaquemos este verso 22 que menciona la entrega de llaves del palacio de David, que abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esa autoridad la da Dios. Toda autoridad mayor viene de Dios. De cada uno, quien recibe esa autoridad, corresponde la responsabilidad de no desviarse a derecha ni izquierda, ni adelante ni atrás, sino siempre mirando de presente, cumplir la voluntad de quien nos eligió aún desde el vientre materno. Siguiente. Para cada versículo, pues no deben de apreciar las citas que se colocan a su lado. El número 5553 del Catecismo nos dice, menciona esta llave que es la autoridad para absolver o retener los pecados. La atadura se refiere a eso, pero está simbolizado bellamente por la llave, aquí representada. La llave es clave en todo, que guarda los tesoros, lo que se tiene gran valor. Siguiente. Jesús confía a Pedro una autoridad de atar y desatar, porque los pecados producen consecuencias que afectan el alma del creyente. Es famoso entonces la autoridad que le entregó en Mateo 16-19. Las llaves significan la autoridad que tiene para perdonar los pecados, que dio Dios por medio de Jesucristo a su iglesia y en su labor con el mundo, que no conoce a Dios, que lo rechaza. También significa pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Por ejemplo, una decisión disciplinar es el celibato sacerdotal. Siguiente. Eso nos dice el número 553 del Catecismo. El número 557 nos habla del camino trazado por Jesús y a través de la historia de Israel, los grandes personajes, jueces y reyes que gobernaron y guiaron a Israel en su paso, no solamente por el desierto, sino en su transcurrir por los siglos. Siguiente. Jesús subía, como lo vimos en el gráfico anterior,
a Jerusalén dispuesto a morir. Ese es el enorme misterio de amor de Dios hecho hombre, que sufriría una muerte injusta e ignominiosa y lógico que él tuvo tentación de abandonarla. E incluso en las tentaciones que experimentó Jesús se presenta esa realidad de deserción, abandono, traición. Jesús aceptó ser el Cordero que paga por los pecados de todos. Esto se lo digo en tres ocasiones a los apóstoles, pero ellos no entendieron. No entendían, no comprendían por qué tenía que morir y de esa manera, en que ellos incluso se dispersaron y no presenciaron que su maestro era torturado y crucificado. Siguiente. Naturalmente tampoco podía ser una rebelión, pues si no también serían exterminados. Jesús preservó que conservaran la vida para que llevaran el mensaje a las gentes denominadas en el Evangelio los gentiles. Los gentiles es lo mismo que las gentes, un término genérico para indicar todos, todas las personas. Pasemos al Salmo 138, que nos dice respecto de este perfil divino que nos presenta en la primera lectura, que su misericordia es más grande que los cielos. Siguiente. Toda la tierra está llamada a escuchar el llamado de la iglesia que Jesucristo envió a toda la humanidad. Y a todo el mundo y predicar el evangelio. A quien crea, bautícelo. A quien no crea, ya está condenado por sí mismo, por negarse a recibir la verdad revelada por Dios en Israel y en particular a Jesús de Nazaret. El Salmo 138 muestra esa súplica y esa correspondencia de Dios a la súplica, a la oración. Se fija en el humilde, de lejos conoce al soberbio y lo rechaza. El soberbio no cabe en el corazón de Dios, que busca adoración de sí mismo. Pero Dios es misericordioso, eterna su misericordia, y se le pide que no abandone la obra de sus manos, que somos cada uno de nosotros. Pedimos que se estudie al menos de algún versículo las citas que están puestas a su derecha, que amplifican la comprensión de dichos versículos. Máxime, si ustedes al leerlos no los comprenden, no dejen de usar esta tabla. Siguiente. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es salvación. El nombre de Dios era innombrado en Israel. Tanta era la reverencia por Dios, porque el nombre entraña la persona de quien porta dicho nombre. Siguiente. Veamos el número 214 del Catecismo, que nos dice al respecto del nombre de Dios. Que Dios es la verdad, rico en amor y fidelidad. Dios en sus obras muestra benevolencia, bondad, gracia y amor. También su fiabilidad, constancia y fidelidad y su verdad. Referenciamos esas tres lecturas en que señalan la verdad que es Dios, la luz que hay en Él y la esencia amorosa que Él desplegó tanto en la creación como en la elección y curso de la historia de Israel por la tierra. Siguiente. El libro del Deuteronomio, uno de los cinco libros del Pentateuco,
enfatiza que Él es único, lo cual corresponde a la frase de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie. El marino tiene, se le dio otro poder, pero él no es Dios, es una criatura de Dios. Denunciar a eso es lo que hace entrar en conflicto con Dios y con su descendencia, que son los hijos de Dios. Siguiente. El número 304 enaltece la labor del Espíritu Santo, quien es el principal autor de la Sagrada Escritura. Atribuir a Dios acciones sin mencionar causas segundas es un modo profundo de recordar la primacía de Dios, su señorío sobre todo, sobre la historia y el mundo. Siguiente. Eso nos dice el número 304. La tercera lectura, Romanos 11, 33, 35. Siguiente. Menciona una frase que pronunció San Miguel Arcángel en la eternidad. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le estudiará? Con Jesucristo lo tenemos todo, en la medida de las capacidades de cada usuario o cada fiel creyente seguidor de Cristo. Siguiente. La lectura de Romanos 11 dice: qué abismo de riqueza y sabiduría de conocimiento el de Dios, qué insonables sus caminos, sus decisiones y qué irrestables sus sendas. Es- Esta pregunta, ¿quién? Hace eco de la frase famosa de San Miguel Arcángel en la eternidad. ¿Quién como Dios? Y él mismo contesta: nadie como Dios. De Él y para Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos, ya como su humanidad glorificada. Siguiente. Veamos ahora otro ángulo de la elección de Abraham, ah, parte importante en el acuerdo de Dios como pueblo de Israel ante Dios. Siguiente. Número 60 del Catecismo. Por Abraham y su fe en Dios se crea un pueblo. Ese pueblo toma el relevo, la iglesia, nuevo pueblo de Dios, y se dirige a los paganos, para que todo aquel que crea aglutine en un solo pueblo, Israel, y en un solo pastor, Jesús, la suerte de toda la humanidad. Siguiente. El Cordero sí que es clave este animalito y su simbología en términos de espiritualidad. El Cordero es un animal inocente, diríamos en términos coloquiales, nerd, inocente, cándido. Y en realidad, por eso también Jesús se llama el Cordero de Dios, porque él no tiene ni pizca de maldad en sí, aunque la conoció toda por conocimiento. Pero el Cordero es la llamada a la sencillez, a la inocencia de niños, a la prudencia también. No puedo ponerse a comer todo plato que se presente, o golosina. Jesús
ese gran penitente, el gran Cordero de Dios. Siguiente. 8:40. Jesús, ¿quién es Jesús? Para unos cristianos es el que volverá por segunda vez y juzgará muertos y resucitados. Para otros es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados. Entre ellos están los judíos que todavía no reconocen a Jesús como Mesías. Pero la historia avanza conducida por el Señor de la historia, Jesús, y ello nos llevará a descubrir el plan de Dios que quiere que todos los pueblos se salven en su iglesia, que es la iglesia de su Hijo, amadrinada por María Santísima. Siguiente. Romanos 11:32 nos dice que Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Ese es el amor ágape, el amor desinteresado. Pero no obsta que aprendamos siempre a dar gracias por todo. Siguiente. Que se haga realidad en nosotros, en nuestro corazón y nuestra carne griten de alegría hacia el Dios vivo. Que encontremos la verdadera alegría en Dios, no en el poder, no en las riquezas, no en los placeres. Es falsa la idea de pensar que hay que gozar de la vida en vicios, porque es desconocer y no creer que de nuestros excesos se nos pedirá cuenta y también ya tendremos una especie de purificación en la otra vida. De manera que esto de gritar de alegría hacia el Dios vivo es algo que hay que solicitarle al Espíritu Santo. Siguiente. Eso nos decía el número del Catecismo 1870. Entremos al Evangelio, capítulo 16. Siguiente. Jesús hace una pregunta. De nosotros corresponde meditarla, responderla con humildad. Que recibamos amorosamente la reprensión divina. Siguiente. Este Evangelio, a la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Contestan con tres. Juan el Bautista, ya muerto por decapitación. Elías, un gran profeta. Y Jeremías, uno de los profetas mayores. ¿Usted quién dice que soy yo? Pero tomar las llaves del reino de los cielos, la autoridad y sentencia en casos en que se coloca en entredicho la idoneidad evangélica ya de esta o de aquellas personas. Siguiente. También recordamos mucho las citas laterales. Aquí hay una producción de citas bíblicas en que Jesús él mismo dice quién es Él. Les pedimos que la aprecien con cuidado en su casa. Siguiente. Dios viene al encuentro del hombre. Dios se revela y se da al hombre por una decisión enteramente libre de él. En Jesucristo, Dios revela su designio, su plan con la humanidad, con cada uno. Siguiente.
calculatoria valiosa de adoptar y pedir que nos dé un corazón sin doblez, sin engaño, sin intereses, menos aún de ira o de venganza. Un corazón puro, recto, santo, bueno. Siguiente. La figura del soldado simboliza la actitud de lucha contra el pecado y las tentaciones que toda persona tiene que resolver cada día. Dios crea de la nada. Con su palabra pudo hacer resplandecer la luz y también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Siguiente. Esto es de suma importancia pedir la acción del Espíritu Santo. Preguntémosle a quien profesa y ama a la iglesia sobre la iglesia católica. Pero no le preguntemos a quien la abandonó la iglesia y la difama. Un resentimiento o un conflicto de una persona con el grueso de la comunidad eclesial no significa que la iglesia no deje de ser misionera o obre aquí y allá, y especialmente guíe la formación doctrinal. Pedimos nuevamente que aprovechen el catecismo para, eh, con las lecturas de cada domingo, penetrar más aún su sentido pleno. Siguiente. 816. La iglesia es la barca de salvación para la humanidad en el mar de corrupción e inmoralidad en que actualmente se debate el mundo entero. Ella es auxilio general de salvación. En ella se alcanza la plenitud total de los medios de salvación. Siguiente. Ayuda mucho comprender la estructura del misal romano, que es clave en la celebración del santo sacrificio de la misa. Es el camino que conduce al misterio vivo de Cristo en la Eucaristía. Esto les recomendamos que lo examinen con tiempito y con debido aprecio en su tiempo disponible al efecto. Siguiente. Iglesias particulares son las parroquias. También cierto número de ellas aglutinadas. Todas dependen, según la orden que dio Jesús a Pedro, de la Iglesia de Roma, pero que debe presidir en la caridad y en la verdad, no en la discriminación o la división, no tampoco en el error. Recuerda que los apóstoles también se equivocaron. Y la iglesia está llamada a llevar su mensaje a toda la tierra. Siguiente. Y a formar un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a Jesús enseñando, que fue lo que más se dedicó él en sus 3 años de apostolado, a enseñar. Él, que es la verdad, comunicó la misma a todos aquellos que lo escucharon, aparte de que lo buscasen para curaciones, otra clase de servicios que Dios, por medio de su Hijo, nos ofrece en la persona del pueblo de Israel. Pues aquí hay un auditorio que
parece de África, indicando que toda la humanidad está llamada a escuchar este mensaje y aceptarlo de buen corazón. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice el número 5, 6 y 7 del catecismo al respecto? El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, obras y presencia de Jesucristo. Abordar la Sagrada Escritura ayuda mucho en este ideario. Siguiente. Apreciemos el cuadro de Luca Signorelli, la crucifixión con María Magdalena. A la pregunta de quién es Jesús, esta escena contesta, Jesús es el Salvador, que murió en la cruz por nuestra salvación. Dicho de otra manera, Jesús nos salva por medio de su crucifixión, que se significa en la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, en la Eucaristía o Misa. Apreciemos entonces los detalles de este cuadro que quiso enseñarnos el pintor Luca por medio de esta pintura. Jesús está en el monte de la calavera, por eso la calavera al pie de la cruz. Hay un alma que se quiere destacar, es María Magdalena, porque todos estamos representados en ella como pecadores, pero que arrepentidos piden perdón y gozar de la salvación que portó Jesús por su sacrificio en la cruz. Siguiente. Hay otras escenas que pasamos a describir. A la izquierda está la tumba de Cristo. Bueno, pues para facilidad de resumen, el pintor se toma esta libertad, ¿no? Explica eso. A la derecha vemos el decimiento de la cruz. Siguiente. Pues más que desesperarse, María Magdalena se aflige y con aflicción preguntó al que le parecía fuera el jardinero, ¿dónde ha puesto el nombre, el cuerpo de Jesús? Lo que pregunta cabe también para hoy. ¿Dónde hemos puesto el cuerpo del Señor? Es decir, la Eucaristía. A un lado del centro del altar, en las manos que muchos reciben con un gesto de soberbia, no recibirlo humildemente en la boca, o en los sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía. Pedro y los tres Marías parten hacia la tumba, como cuentan los evangelistas. Bueno, no concordamos con esto del lunes de Pascua porque eh, el domingo de resurrección es que acontecen estas escenas. Bueno, ahí nosotros respetamos la fuente que dice esas cosas, pero siempre hay unas cosas, puntos que conviene precisar desde la comprensión que tenemos de lo dicho, lo expresado aquí por fuentes que consultamos extras eh, en esta materia, estas catequesis pictóricas que constituyen una pintura. Siguiente. El letrero tiene entonces los tres idiomas de el tiempo de Jesús. María
llora y suplica que hagamos lo que dice su Hijo, que frecuentemos la oración, la lectura de la palabra y la práctica de la palabra. Siguiente. Son tiempos difíciles. Esa pregunta se repite. Escuchamos un segmento de esta canción que refiere de esa pregunta de Jesús. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Y apreciemos la vida, el ejemplo de un santo predicador basado en la Sagrada Escritura, que es Santo Domingo de Guzmán. Cada 8 de agosto celebramos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos. Su madre soñó con un perro, que llevaba una antorcha encendida en la boca. Al despertar, entendió que su hijo llevaría la luz de Cristo al mundo. Nació en Caleruega, España, estudió filosofía y teología, y en plena hambruna vendió todo lo que tenía, hasta sus libros, para ayudar a los pobres. Una vez, incluso estuvo dispuesto a ofrecerse como esclavo para liberar a un prisionero. Así era su corazón. Durante un viaje al sur de Francia, descubrió con dolor que muchos cristianos habían caído en herejía por falta de formación. Fue entonces cuando comprendió que una buena predicación del Evangelio era indispensable, y que si se predicaba de manera didáctica, sería posible apartar del error a los incautos, y así fortalecer la fe del pueblo. Pobre con los pobres, firme en la fe, humilde en la verdad. Reunió un grupo de hombres fieles, sabios y santos. En 1216 fundó la Orden de los Predicadores con una sola misión: iluminar al mundo con la palabra de Dios. Una noche, mientras oraba, la Virgen María se le apareció y le entregó un arma espiritual, el Santo Rosario. Le pidió que lo predicara, que enseñara a rezarlo, que confiara en sus misterios para convertir los corazones. Y así lo hizo. Rechazó ser obispo en 3 ocasiones. Su misión era otra: formar predicadores santos y sembrar el Evangelio. Murió en 1221, en Bolonia, y fue canonizado pocos años después por el Papa Gregorio IX en 1234. Pidamos su intercesión para que, como él, seamos testigos valientes y fieles de la verdad. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Amén. Cada ¿Qué gran alma entregó María Santísima para la labor de la Iglesia en su predicación con el Santo Rosario a través de este gran misionero español, Domingo de Guzmán? Qué gran regalo también es la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que tanto nos aman y que en estos tiempos difíciles nos ofrece para nuestro auxilio y remedio, nuestra lucha y nuestro transitar por este mundo con estas devociones. Siguiente. Otra devoción que ayuda mucho es la devoción a la Santa Paz. Siguiente. Otra devoción que ayuda, bueno, en esta misma tenemos la medalla acuñada, cuyas, cuyos, cuyos pies de texto piden iluminación
y que se quede con nosotros en la Eucaristía. Siguiente. La palabra de Dios sin oración queda muy coja. Hoy el cielo pide, como entonces en Lourdes, penitencia, penitencia, penitencia. No es gratuito el número de terremotos y de desgracias que llaman. Primero de ellas, el Señor saca una bendición. Es maravilloso cómo se ha movilizado la mayoría de corazones colombianos para socorrer a los damnificados por el terrible terremoto ocurrido en el oeste de nuestro país. Eso habla muy bien del pueblo colombiano, corazón que está presto a escuchar la voz del cielo y acudir en auxilio de los afectados por este terrible sismo. Siguiente. Roguemos entonces que venga el Espíritu Santo nuevamente en su segundo Pentecostés, que tanto necesita la iglesia y el mundo. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Agradecemos entonces que pulsen su plachet, su complacencia con este material, lo distribuyan y se suscriban para así apoyar la labor que a través del equipo de producción se realiza en favor del crecimiento, fortalecimiento de la fe. Dios los bendiga, muy agradecidos.